Prepárense porque lo de Can Yaman acaba de dar un giro que nadie esperaba. Ha soltado una bomba, gente, una bomba de esas que te dejan sin aliento. Y no es sobre una nueva serie ni un romance fugaz. Es algo muchísimo más personal y sinceramente me ha dejado pensando. Sabéis que se hablaba de que Can estaba un poco desaparecido del radar, ¿verdad? Pues resulta que no estaba escondido, estaba preparándose para la batalla. Y cuando digo batalla, hablo de algo gordo. Él mismo ha salido a decir por qué está resistiendo, porque no va a tirar la toalla, y la razón es Para ser honestos, yo creía que las últimas polémicas le habían afectado más de lo que aparentaba. Ya sabes, la prensa, los rumores, todo ese salseo constante. Pero parece que Can tiene unas bajo la manga, una motivación que le impulsa a seguir adelante a pesar de todo. Lo que yo creo que está pasando es que, después de todo el ruido, se ha dado cuenta de algo fundamental. Algo que le ha hecho decir, hasta aquí hemos llegado con las tonterías. Y esa revelación, esa verdad, es lo que le está dando fuerzas para plantar cara. No sé si me explico, pero es como si hubiera encontrado su porqué, su motor personal que va más allá de los focos y las cámaras. Muchos dicen que está intentando limpiar su imagen, que es una estrategia para volver a estar en boca de todos por algo positivo. Pero yo sospecho que es algo más profundo. Creo que ha habido un momento clave, un clic en su cabeza, donde ha decidido que no va a dejar que nadie, ni nada, le quite lo que considera suyo, o lo que cree que es justo. Y es que según lo que ha dejado caer, su lucha es por la atención. Porque no se le trata como se merece. Porque hay intereses que quieren apagarle, y él no va a permitirlo. Imaginaos la presión, ¿no? Estar en el ojo del huracán constantemente, que cada paso que da se magnifica 1000 veces. Y él, en lugar de achantarse, ha decidido dar un golpe sobre la mesa. Lo que me vuela la cabeza es que no ha dado detalles concretos, ¿entiendes? Ha sido muy sutil, pero las palabras que ha usado, son palabras de alguien que está firmemente decidido. Ha dicho algo así como que la verdad siempre sale a la luz, y él está dispuesto a esperar y luchar hasta que eso ocurra. Menudo mensaje. Yo me imagino a Can en su casa, reflexionando, reuniendo fuerzas. Y ahora sale y nos suelta esto. No es un me retiro ni un necesito un descanso. Es un voy a por todas. Y eso sinceramente da que pensar. ¿A quién se enfrenta? ¿Qué es lo que está defendiendo con tanta pasión? Piensa en todo lo que ha pasado, las críticas, los juicios públicos sin tener pruebas. Si él siente que ha sido injustamente tratado, y ahora ha encontrado esa chispa para defenderse, pues chapeao. Es una actitud valiente, la verdad. No es fácil estar ahí fuera y ser el centro de atención, y más aún cuando no todo es positivo. Así que cuando dice que resistirá hasta el final, no está hablando de una serie ni de un proyecto. Está hablando de su vida, de su carrera, de lo que considera que es justo para él. Y esa determinación, esa seguridad que transmite, eso es lo que te deja sin aliento. Es como si hubiera encontrado una armadura, una motivación interna que nadie puede tocar. Lo que me da curiosidad ahora es qué va a pasar. ¿Qué va a hacer Can para demostrar esa verdad que él defiende? ¿Va a sacar pruebas? ¿Va a hacer declaraciones más fuertes? Porque si se ha puesto así de firme, algo tiene que haber detrás, ¿no creéis? Pero bueno, dejemos de especular por un momento y volvamos a lo que él ha dicho. ¿Esa resistencia, esa lucha, creéis que es por algo que le ha pasado recientemente o es algo que lleva arrastrando tiempo?